comenzar la clase. Veo que hay bastante convocatoria por lo pronto, son 27, así que parece que el descanso los ha hecho tener un poco más de entusiasmo, ¿o no? El receso. Pero bueno, también sospecho que es porque se acerca el fin de año, a pesar de que no sabemos qué va a pasar con, bueno, las acreditaciones futuras y nuestro futuro académico. Todavía no está muy claro eso. Eh, pero bueno, siempre les vamos pasando las novedades que tenemos en función de las reuniones y las comunicaciones que nos hace la institución a través del ministerio. Seguramente ustedes ya han tenido algunas clases y los profes les habrán comentado que el Ministerio de Educación de la provincia, la Dirección de Escuelas Privadas, que es a la que pertenece el Quality, bueno, ha propuesto que la institución, por al momento, esté tratando de hacer un seguimiento de ustedes, de su situación académica, sus aprendizajes, a través de unas fichas pedagógicas, así lo llaman, y se trataría de, bueno, poder hacer una apreciación cualitativa. Todavía no estamos haciendo evaluaciones cuantitativas, pero sí una evaluación de proceso. ¿Qué he tenido yo en cuenta para hacer esa evaluación de proceso? Que ustedes la deben haber visto en su situación de alumno, o si no la vieron, pueden ingresar al sistema de alumnos y allí figura. ¿Qué criterios he tomado yo y de algunas decisiones que he tomado? Todos los estudiantes, todos ustedes que han hecho alguna actividad de las obligatorias que yo les planteé, obligatorio quiere decir que ustedes tienen que, todos son obligatorios, por supuesto, porque son importantes para los procesos de aprendizaje de ustedes. Pero algunas yo he hecho que me las manden para que yo las vea cuando usted tiene alguna producción, ¿sí? Dentro de la actividad especialmente. Las otras que yo les he dicho que las guardaran son las guías de lectura, de apoyo, de análisis de los textos, pero que implica extraer un poco la información del texto, a lo mejor organizarla y demás. En realidad yo contabilicé que fueron tres, las dos primeras que ustedes tenían que buscar, pero bueno, porque también implicaba que ustedes hicieran una búsqueda personal sobre los conceptos de pedagogía y educación, ¿recuerdan? Son las dos primeras entregas. Y luego la que tiene un poquito de producción es la última, donde ustedes tienen que hacer el cuadro de Daniel Filmus y digamos, recuperando la información y organizándolo en el cuadro de doble entrada. Y aparte, desde el video que les propuso, ustedes tienen que extraer alguna información que les pareciera, dónde podrían colocarle, y eso realmente tenía que ver con decisiones personales que ustedes iban a estar tomando. Bien, ¿qué decisión tome? Por eso digo, el que hubiera presentado una de esas tres actividades ya tiene, digamos, una consideración que es la segunda, que es que, no me acuerdo la nominación, que está continuando, está en proceso. Esa es la nominación, hay cuatro eh, gradaciones de calificación de alguna manera, y yo puse en proceso porque estamos en proceso, ¿sí? Y no quería hacer ninguna disquisición aún si hubiera entregado una o dos, dándoles tiempo para que ustedes pudieran completar las tareas que aún no tengan realizadas, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien, ¿se entendió lo que dije? Bien, veo que ahí me hace Lautaro con la cabeza, perfecto, gracias Lautaro. La directora nos pidió por favor que nosotros esta semana, apenas estuviéramos en contacto con ustedes, les comentemos de qué se tratan estos procesos de evaluación. Al momento hay solo esto, ¿sí? Y nosotros vamos a seguir en esa dirección, digamos, tratando de que ustedes hicieran actividades de producción, que nos las entreguen y las suban a la web para que quede doble registro y, bueno, y nosotros ir, bueno, acompañándolos en ese proceso de aprendizaje. ¿Alguna duda al respecto de este tema? De esto. No. Bien. Si la tuvieran, por supuesto, me pueden escribir a mi dirección de email. ¿Sí? Bien, bueno, hoy recibieron la actividad la semana pasada, el video de Pablo Jaworski, que él trabaja especialmente el tema del cuerpo en la escuela, que es un texto que se trabaja mucho dentro de la educación y en realidad correspondería a la unidad 3, ¿sí? Perdón, a la unidad 2. Estamos todavía en la unidad 2, donde vimos el marco histórico general, donde aparece la escuela, donde
emerge, ¿sí? En la modernidad y demás, y bueno, el texto de Filmus nos permitió poder ver qué pasa en Argentina, cómo es ese proceso de construcción de la educación en general, y como construcción histórica, y la escuela como construcción histórica sobre todo, ¿sí? Eh, Luego de ver esto que tiene que ver con particularizar características de la escuela, para lo cual nos va a servir, voy a hacer Pablo a partir de ahora porque es muy difícil el apellido. Eh, bueno, ¿para qué nos va a servir? Él caracteriza de alguna manera un poco la escuela y aparte plantea los aportes que hace la educación física, o sea, de alguna manera, ¿cuál es el lugar de la educación física en la escuela? Por eso estas dos cuestiones yo en la actividad que les propuse eran dos cosas las que tenían que poder identificar y extraer, ¿sí? Del video. Una de ellas es, eh, bueno, algunas ideas generales de la escuela, el primer punto, que bueno, hay una compañera me mandó un email y me preguntó varias veces sobre la consigna, ¿sí? Como que no la comprendía mucho. Puse 5 ideas. Se encuentran tres, no hay problema, digamos. Algunas ideas, esa es la consigna, algunas ideas generales sobre la escuela, cómo la caracteriza. Y la segunda consigna tendría que ver con qué lugar tiene la educación física en la escuela. Si ya más particularizando la disciplina de la que ustedes van a protagonizar. ¿Pudieron ver el video? ¿Pudieron hacer algo algunos o no? ¿Sí? ¿Cuántos? Acá, difícil que no pueden levantar la manito. Eh, pero, bueno, ¿pudieron hacerlo? ¿Alguien que me cuente? Decir que una parte, esa era una parte del video. Bueno, eso que yo les mandé, por eso vamos les quería explicar bien la consigna y demás. Ese video, hay como varios videos de Pablo que en realidad hay uno que está dividido en 3 partes, otro que es completo y otro que es un resumen. Yo les mandé una parte en realidad. Ahora yo encontré, justamente porque confunde bastante, por eso después les voy a enviar el link, ¿sí? El que realmente está completo, así que van a tener que revisar la tarea, ¿sí? Por eso no me la envían todavía. Y bueno, los que me la enviaron, revísenla en función de este video que vamos a compartir juntos. Y que bueno, me gustaría que también aprovechemos este tiempo para que vayan tomando nota respecto a algunas de estas ideas, ¿sí? Y algunas inquietudes que les genera de no comprensión de alguna de las cosas que plantee, ¿sí? Ahora, la idea es poder compartirlo porque no es muy largo, ¿sí? Entonces aprovechen tomar nota en la medida que puedan de estas dos, quiero que me de estas dos cuestiones. Una es general de la escuela, o sea, tratando de responder la consigna, cómo caracteriza la escuela particularmente, y otra segunda que tendría que ver con qué lugar tiene la educación física, ¿sí? En la educación y en la escuela en particular. ¿Estamos? Bueno, nos circunscribimos que estamos en la unidad 2 todavía, ¿sí? Yo después la semana que viene les voy a enviar con qué tema vamos a hacer, ¿sí? Bien, bueno, ahora vamos ¿están listos para ver el video? Lapicera en mano, cuaderno, sí, sí, ok. ¿Alguien me dice? Alguien, bueno, por lo menos el que no, todavía no está, diga, no, profe, espere. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, bueno, gracias. Ahí vamos. Esperen un momentito.
Chicos, ¿se ve la pantalla que está por empezar el video? ¿La imagen de un niño? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Perfecto. ¿Profe? No, profe, no se puede escuchar. Sí, sí, ahí me di cuenta que no se escucha. Volvemos al inicio. Nuestro cuerpo es distinto al de los demás. Eso es algo que vamos descubriendo durante la infancia. Sin embargo, continuamos pensando que existe un cuerpo normal y una única relación normal con ese cuerpo. Para que el cuerpo no se desvíe de la norma, nos imponemos esfuerzo, disciplina, controles personales y sociales. Uno de los primeros lugares donde aprendemos a controlar nuestro cuerpo es la escuela. La escuela quizás ha tenido como objetivo central la regulación y el control de los cuerpos. ¿Qué tipo de control ejerce la escuela sobre el cuerpo? ¿Cuál es su noción de un cuerpo normal? ¿Cómo trata a los diferentes? En el programa de hoy vamos a explorar la relación entre la escuela y el cuerpo de los alumnos. Bienvenidos a una nueva emisión de Explora Pedagogía. Nuestro cuerpo suele ser objeto de preocupación. La publicidad, las revistas, la televisión o el cine describen un ideal muy poco realista que nos hace sentir en falta. En la infancia y la adolescencia, la vigilancia sobre nuestro cuerpo es mucho mayor. Nos enseñan a higienizarnos, a vestirnos, a controlar nuestros impulsos sexuales y emocionales. La escuela es el principal instrumento de este aprendizaje. Todos los rituales escolares, históricamente, son rituales corporales, en principio. Como
cómo pararse, cómo sentarse cuando entra un maestro o una maestra, cómo ubicarse frente a un acto, frente a un himno, cómo cantar, cuál es la gradación correspondiente, cómo tocar los cuerpos de los otros, cuáles son las cosas permitidas y las no permitidas. Dicho en otros términos, el universo de posibilidades corporales en el ámbito escolar y extraescolar es infinito, pero nosotros hemos aprendido solamente algunas alternativas de cómo sentarnos, o de cómo pararnos, o de cómo tocar al otro, de cómo mirarlo. Y en ese punto se han excluido otras alternativas posibles que en general han sido estigmatizadas como anormales, patológicas. Y en ese punto uno de los elementos que afloran fundamentalmente en relación al cuerpo es la sexualidad, el deseo, la emocionalidad, como objetos de administración casi en un grado de obsesión por el discurso escolar, en el que obviamente el discurso médico decimonónico tuvo mucho lugar. El control sobre el cuerpo de los alumnos aparece con mayor intensidad a mediados del siglo XIX, con el surgimiento de lo que se llamó normalismo, la doctrina pedagógica impulsada por Sarmiento, cuyo objetivo era igualar a todos los alumnos, ya fueran hijos de inmigrantes o descendientes de pueblos originarios, para crear ciudadanos argentinos. Desde fines del siglo XIX hasta, digamos, la mitad del siglo XX, quizás acompañando la preocupación por la enseñanza de lectura, escritura, matemática, historia, geografía y todas las disciplinas escolares que nosotros hemos escuchado nombrar, aparece una casi obsesión por regular, por ejemplo, el tema de las posiciones corporales. Cómo se debe leer antes de aprender a leer. Se debe sujetar el libro de una cierta manera, se debe mantener el libro a una cierta distancia con respecto a los ojos, uno se debe parar de una cierta manera. Hay toda una regulación y una prescripción desde los talones hasta la frente para mantener una cierta posición corporal, que obviamente es una producción que tiende básicamente a disciplinar los cuerpos, a homogeneizarlos y en alguna medida controlarlos. El uniforme fue una creación de la escuela normal para disimular, al menos desde la apariencia, las diferencias sociales. Todos los alumnos deben ir vestidos del mismo modo. Si bien, en la actualidad, en gran parte de las escuelas públicas el uniforme no es obligatorio, siguen existiendo restricciones y normas para la vestimenta. Otra vez comienzan las clases. Otra vez invade las calles esta blanca alegría de guardapolvo. Un jean nomás, zapatilla. La camisa, la remera, la camisa. Siempre. Sí, se exigen mucho. La ropa tiene que tener pantalón gris, zapato, corbata, bien al cuello, no tenés que traer collares ni pulseras, nada. Ahora venimos así porque estamos trabajando nomás y venimos a ayudar. En la actualidad hay muchas escuelas que no tienen como obligatorio el polvo o cierto uniforme. Sin embargo, sigue habiendo una fuerte prescripción mayor en las mujeres o para las mujeres que para los varones. Y esto parece como una injusticia, ¿no? De hecho, han sido muchas las alumnas en muchas escuelas que se han opuesto a esta prescripción, los famosos códigos de convivencia, donde, insisto, aparece como regulación solamente para las mujeres un tipo de vestimenta y los varones pueden ir, entre comillas, como quieran. Siempre cada escuela, por más que acá no se usa delantal, se les dice que los chicos no pueden venir. Por ejemplo, las chicas con remeras muy escotadas, los pantalones muy bajos. En general, los chicos, si bien no les gusta porque quieren ir a todos lados como ellos se visten, pero es bueno que ellos sepan que hay lugares, digamos, en determinados lugares tienen que vestir de una determinada forma. Antes me peinaba, ahora uso la gorra y listo. ¡Sácate la gorra! ¿Por qué le tocas algo que no le tenés que tocar? Sentate. Hoy ya no es una exigencia en las escuelas del uniforme. De manera que cada escuela siguió con su tradición, respetando su tradición, concientizando a los alumnos que es importante que se continúe con el uniforme, amén de que no sea exigencia ministerial,
pero sí en función del reglamento interno de la escuela. ¿Sí? La escuela hoy sugiere, concientiza el uniforme para nuestros alumnos. ¿Por qué? Por una cuestión de continuar con la tradición. ¿Sí? Esta escuela se identifica, los alumnos de este establecimiento se identifican con este uniforme. Pero también porque el objetivo hoy es otro también. ¿Cuál es? El de poder identificar a nuestros alumnos en función, ¿sí?, de la violencia que se genera cada vez más en la calle, en la plaza o en otros lugares, ¿no? Hay dos estilos de chicos, por ahí está el que está todo el día al frente del espejo poniéndose gel, o aquel que no se mira nunca y bueno. Pero también vemos el chico que se nota que no está mirado con un adulto, por ejemplo. Si te levantás a la mañana y desayunas con tus papás, o a la noche saben que te pones, mínimamente sabes si esa ropa está limpia o no. No tira venir al colegio vestido, cualquier cosa. Porque a mí no me gustaría. Es horrible, no me cabe. En esta institución, por ahí encontramos al alumno que, bueno, se saca la corbata, la camisa la lleva fuera del pantalón, o de pronto debajo de la camisa tiene una remerita. Y bueno, y cuando no lo ve nadie, se saca la camisa, se queda con esa remerita, ¿sí? Y bueno, son los preceptores, los encargados de todos los días de observar cómo están vestidos los chicos, si respetaron en el día de hoy el uniforme. Y bueno, y por otro lado, la cuestión de aritos, de colgantes y demás, que eso es un tema importante. Tengo un problema de que si me agarré el cuello con mi torno por usar bufanda en el taller cuando ya me iba a recreo, y sí, tuve problemas. Pero no fue nada. Habría que discutir con todos los actores, no solamente los alumnos y las alumnas, los docentes y porteros y los inspectores, sino también la familia, digamos, los padres, las madres, cuál es en realidad el sentido y el significado que se le da a la vestimenta. Por un lado puede darse el sentido de la igualación, pero por otro lado se le puede dar el sentido de la diferencia positivizante. A mí me parece que la escuela debe ubicar un espacio de discusión en relación a la vestimenta. Y no debe prohibir por prohibir. Me parece que la discusión es el elemento central para encontrar nuevas alternativas, nuevas sensibilidades corporales y también nuevas formas de interpretar a las vestimentas. El guardapolvo no solo tiene como fin ocultar las diferencias sociales, sino también las sexuales. En un periodo de desarrollo y muchos cambios físicos, el guardapolvo tapa el cuerpo de las alumnas. Si bien el proyecto de la escuela desde finales del siglo XIX fue igualar y aplanar las diferencias, en particular entre los cuerpos, al mismo tiempo impulsaba una separación de los sexos, que en algunos aspectos se mantiene en la actualidad. Los alumnos de la escuela número 19 de 4 de junio presencian en el Regimiento Motorizado Buenos Aires un acto gimnástico. En honor de estos pequeños huéspedes, el personal de tropa de dicha unidad realiza una variada demostración de ejercicios colectivos que dejan un grato recuerdo en los escolares. Para que haya más trabajo con los profesores. No sé, no, ni idea. Porque nosotros jugamos a correr, jugamos a la escondida, todo eso, y las mujeres casi juegan a la soga, ¿no? Porque las mujeres a veces quieren saltar la soga y nos dicen, salte. Y después a los 10 minutos dicen, capaz saltamos mal, y nos dicen, váyanse la otra. Son malas las mujeres. Por la diferente física que tenemos, que los varones pueden aguantar más que las mujeres, ¿no? Las chicas tienen una profesora de educación física y los varones tienen un profesor de educación física, ¿cierto? Yo creo que por ahí se hace mucho más compatible. A mí me pasa en la elección, por ahí cuando alguna chica se va a plantearme alguna situación que pasa por su organismo,
se encuentra medio cohibido, entonces le digo, ya sé, no querés decirme andá, y uno se da cuenta, ya la experiencia de años le da la razón, entonces le digo, andá y hablar con la secretaria y decirle lo que te pasa. A partir de un imaginario médico, donde la fisiología del ejercicio o la antropometría marcaban a la mujer como, entre comillas, naturalmente débil o frágil. A mí me parece que la división de sexo en primaria no tendría sentido. Me parece que sí es importante este trabajo mixto. En las clases de educación física se da mucho esta cuestión de género, de que el varón agarra la pelota, por ejemplo, y no se la pasa a las mujeres. Se nota muchísimo esa cuestión. Las mujeres todo el tiempo están como dominadas en ese aspecto. Y esto es un trabajo específico para educación física. Lograr que las chicas puedan dejar ese lugar y interesarse y trabajar y agarrar la pelota y pasárselas al compañero es espectacular. Hay una diferencia entre lo mixto y lo coeducativo. Lo mixto es quizás que estén niños y niñas en un mismo espacio, pero que no necesariamente haya espacios, entre comillas, de igualdad y de respeto a la diferencia. Lo coeducativo potencia el desarrollo más allá del órgano sexual que uno tenga. Y en ese punto yo creo que los espacios coeducativos deberían ser el formato más extendido y legitimado. Durante décadas, la existencia de curiosidad sexual en niños y adolescentes fue simplemente ignorada por la escuela, porque es mucho menos problemático pensar a los chicos como blancas palomitas. Aunque todos sabemos que el reconocimiento del propio cuerpo y los cuestionamientos por la sexualidad comienzan ya en los primeros años de vida. Preguntan cómo nacen. Uno en las reuniones de padres surge mucho el comentario de las madres cuando dicen, no, como lo tuve por cesárea, zafé. Fue una forma de responder fácil, ¿no? Y otras se las ven un poco más complicadas y se tiene mucho de pudor estas cuestiones desde lo familiar. Por eso es interesante trabajarlo con la psicóloga para que puedan acompañar esto. No todas las escuelas tienen talleres de educación sexual. Aún es común pensar que este aspecto tan crucial de la vida de todos es un tema que se debe hablar con los padres y no en la escuela. Sin embargo, muchas veces los mismos padres no están en condiciones de responder las preguntas de los chicos. Ellos vienen con la semillita todavía, aunque uno por ahí no lo pueda creer, vienen con esto de la semilla, ¿no? Como que va a salir un naranjo, una cosa así. Esto es lo que nos interesa trabajar, un poco lo que nosotros le decimos. Aquellas cosas que el hogar en un marco de amor pueda responder, nunca es comparable con lo que el niño pueda escuchar en la calle o de otro compañero. En nuestra institución no existe una materia sobre educación sexual, pero sí sé que se da dentro de las distintas temáticas o distintas materias, está incluido, sí. Por eso me parece importante abordarlo en nuestras charlas, porque tuvimos problemas en el recreo con esto de los chicos. Generalmente, como son alumnos varones, no existe una vergüenza entre ellos en los recreos por no haber chicas o la mirada de la mujer, ¿no? Que lo inhibe. Entonces esto hace que, bueno, en una ocasión, por ejemplo, chicos jugaban a tocarse las partes genitales y demás, y cuando yo hablo con ellos, preguntando qué es lo que estaban haciendo, ellos me dicen, pero estábamos jugando. O sea que el aval que ellos ponían que era un juego. Y mientras que a uno de estos dos chicos les molestaba porque sintió que lo estaba invadiendo en su cuerpo. Bueno, a partir de esto se habló sobre lo privado y lo público, y esto de poder tocar al otro y el derecho de también y las obligaciones que tenemos cada uno. Cosa que hoy por ahí en los medios de comunicación o en la televisión se ve avalado estos juegos, ¿no?
sexual. Muchas veces estos se ven expuestos a estímulos, preguntas o informaciones incompletas que si no encuentran un eco o una respuesta apropiada pueden provocar angustia. Si uno, por ejemplo, recorre una escuela, de la Argentina va a encontrar escrita en las paredes, en los bancos, en las sillas, en los picaportes, en los cielorrasos, en los baños, grafitis e imágenes y frases. Todas esas aluden fundamentalmente, o la mayoría, más allá de la temática, que puede ser el fútbol, el amor, o el rock, o la música, aluden básicamente a las ansiedades y a los temores vinculados con una sexualidad y cómo construyo el cuerpo del otro. Entonces aparecen frases como tal persona es, se puede decir, puto, o se la come, o es un tragasable. Eso está remitiendo básicamente a una jerarquización del cuerpo, donde el ano, el falo y la ausencia de la vagina marcan básicamente una cartografía del cuerpo. Y esa cartografía del cuerpo no es discutida. Nuestra sociedad está cruzada por prejuicios sobre la raza, el género, la clase social, la sexualidad. La escuela, que debería erradicar esos prejuicios, a veces no solo los confirma, sino que los potencia. Aparecen una serie de obsesiones desde fines del siglo XIX, pero que en la actualidad se reiteran permanentemente, vinculadas con instalar un tipo de sexualidad binaria, moderna, donde lo otro en general es ubicado del lado de lo patológico, de lo normal. Entonces aparecen los otros. Los otros cuerpos en la escuela son los cuerpos que no son aceptados por los mismos alumnos o alumnas, por los compañeros, por los docentes, por los padres, las madres. Los otros son, por ejemplo, el mariquita o el afeminado, el que no trabaja fuerte en una pelota, el que no juega un deporte. Hay una especie de policía de género que permanentemente trata de encauzar a aquellos que salen de esa norma, que obviamente es arbitraria y que es fuertemente sojuzgante. Otra de las cosas, por ejemplo, es la exacerbación de las hormonas, que le decimos muchas veces. Entre los propios varones muchas veces hay juegos sexuales donde se confunde el juego con la intimidación del otro. Las cargadas, o cargarse, este es gay. Pensemos que no solamente tiene que ver en lo corporal, sino también en lo que se expresa, ¿sí? Lo que se expresa verbalmente frente a otras cosas. Esa forma de ubicar al otro permanece. El cuerpo parece como un operador en donde no la biología, sino el imaginario biológico permanentemente estigmatiza al otro. En la escuela, si uno debería sintetizar el problema de lo corporal, desde mi punto de vista, está muy ligado a cómo se construyen las diferencias. Cómo el cuerpo, en realidad, opera, o cómo una lógica simbólica opera sobre el cuerpo y lo representa de una determinada manera. En general, no positivizando las diferencias, sino negativizándolas o ridiculizándolas. He tenido cursos donde los chicos, algunos varones, venían de una manera donde vos te das cuenta de que con collares, con hebillas, digamos, definiendo su sexualidad, mostrándola libremente, ¿no? Y realmente el grupo lo aceptaba. El grupo lo aceptaba, nunca lo cargaron, cada vez que hablaba lo escuchaban con mucha atención, o sea, era uno más, con otra orientación, y era evidente. Muchos por ahí todavía no la tienen tan decidida. Este chico sí estaba decidido, tenía decidido su sexualidad completamente. Y el resto realmente, a mi sorpresa, muy bien, pero uno más. Así como la escuela ha tendido a construir quizás espacios homofóbicos, sexistas, fuertemente discriminatorios en algún sentido, también ha sido un formato que ha generado resistencia de ciertos actores. Uno podría y debería, creo yo, el formato escolar, discutir, instalar a los cuerpos, por ejemplo, en su singularidad, en el respeto a las diferencias corporales, en la positivización
de las diferencias, en la no jerarquización de los cuerpos, que es una lógica que en realidad no solamente atraviesa la escuela. Me parece que la escuela tiene mucho para hacer en eso. Durante décadas, la escuela estableció un modelo de normalidad al que todos se debían adaptar. Hoy, el camino es el opuesto. Aceptar las diferencias permitiendo que éstas convivan. El ejemplo más claro es el de los chicos con capacidades diferentes que se integran a un curso tradicional. Una experiencia que ha dado resultados muy beneficiosos. El alumno, particularmente, que ve que un compañero tiene otras necesidades, es muy abierto y ayuda. Por ahí a lo mejor son los adultos, son los que más resistencias tienen a estos cambios. La escuela pública es pública. Tenemos niños integrados con capacidades diferentes. En este caso, este año tenemos 2 niñas, una con ceguera total y la otra está con disminución visual y que ahora tiene ceguera total. Eso en cuanto al físico. Se integran normalmente, tranquilamente, participan de las actividades, benefician al grupo, clase, y sí hubo que trabajar, te voy a decir, con los papás el primer año. No hubo problemas con los padres del grupo clase en jardín de infantes, pero al pasar a primer grado, esos mismos papás que tienen muchas expectativas sobre los chicos para que aprendan a leer y escribir en el primer grado, manifestaron su disconformidad con la integración de una niña ciega, porque consideraron que el maestro iba a tener que dedicar mucho tiempo a una sola alumna y descuidar el resto. Se trabajó con los padres, se mostraron los resultados en las determinadas etapas y el conflicto desapareció totalmente. Potenciar y discutir el tema de las diferencias. La diferencia es una operación simbólica sobre el cuerpo como representación y se la puede construir de muchas maneras. La que se ha instalado en la modernidad ha sido una diferencia más bien jerárquica, binaria, oposicional, y la idea es romper con esa idea de que hay solamente dos alternativas, malo, lindo, feo, hombre, mujer, e instalar la diversidad de posiciones que remiten a la complejidad en realidad de cualquier proceso social y también de la identidad. Tiende a disciplinar, ordenar, controlar el cuerpo de sus alumnos. Las diferencias, todo aquello que se salga de la norma, son negadas o ridiculizadas. Sin embargo, este pensamiento es una construcción arbitraria. La vida real es más compleja y necesita un pensamiento que refleje toda su diversidad. Reconocerlo implica empezar a ser una sociedad más libre y, sobre todo, más democrática.
Nuestro cuerpo es distinto al de los demás. Eso es algo que vamos descubriendo durante la infancia. Bueno, ¿pudieron todos escuchar bien y demás? El video que vieron que yo les envié era más corto, ¿no es cierto? Si alguien pudo detectar la diferencia. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, la idea es que podemos compartir un poco algunas de las ideas que pudieron rescatar del video. Esa era la intención de la actividad que yo les mande, la cual de todas maneras yo espero que me la envíen por escrito, ¿sí? Pero ahora, bueno, para poder explicar algunas cosas y compartir y pensar un poco qué es lo que nos aporta Pablo para pensar la escuela, ¿sí? La idea de la relación de la escuela con el cuerpo es una idea que es muy importante para la escuela en general, como lo plantean, no solo en la educación física, porque parecería que la educación física solamente se ocupa del cuerpo, no, en realidad la escuela misma se ocupa del cuerpo, ¿sí? de los sujetos sociales. Bueno, nada más que en ese plano, si es así, podemos pensar que la educación física tiene allí mucho protagonismo, ¿no es cierto? Que es un poco lo que estamos tratando de pensar. Bueno, los escucho y me interesa saber qué ideas, algunas de las ideas centrales que ustedes van a poder rescatar, ¿sí? En términos generales, de qué pasa en la escuela, digamos, ¿sí? Con los sujetos y particularmente de lo que trabajan especialmente el cuerpo. Hola, profe. Buen día. Buenos días. Alex Masochi. Oye, Alex. Como Sí. primer tema que yo más o menos anoté acá de lo que habla Pablo, hace referencia a la escuela que tiene la regulación y control del cuerpo. Bien. Tiene esa función, un poco regular, controlar el cuerpo y construir, ¿sí? Una representación, una imagen que permite el funcionamiento social, digamos, la vinculación de unos con otros, ¿sí? La constitución del tejido social. ¿Y cómo es esa relación, esa representación, dice Pablo? A la hora, digamos, de cantar el himno, de enseñar a leer, y esas determinadas acciones que suceden en la escuela. Claro, allí el cuerpo, hay determinados movimientos y posturas corporales que la escuela propone por sobre otras que no, que excluye, ¿no es cierto? Que dice, estas no las aceptamos. ¿Cuáles son las que excluye la escuela? De no solo a vos, Alex, quien quiera también intervenir, ¿no? Y el estar sentado en un aula, por ejemplo, en 2 sillas. Yo en el secundario lo hacía mucho eso, pero porque era una cuestión de comodidad y mis profes siempre me decían, no estás en la playa. Y siempre me retaban por lo mismo. Y me decían que me siente bien, onda, que me siente en una silla. Profe, yo Sí. creo que rechazan todo lo que no tenga que ver o no siga con las tradiciones de la escuela de antes. Porque en el video se menciona la mantención de tradiciones que a mí me llamó la atención, porque lo viví en la escuela de que una vez estábamos explicando algo en el pizarrón, dando una explicación con un afiche y demás, y dice, no, usted tiene que aprender a explicar bien, porque antes en la escuela de antes nosotros dábamos una introducción de todos primero y después vamos así, entonces ya comenzaron mal. Y nosotros entramos en discusión porque lo preparamos así, nos dijo que lo preparemos a nuestro modo, y bueno. Entonces, yo creo que va por ese lado. Claro, según lo que estás planteando,
Bueno, lo que dijiste es interesante porque lo mismo que dijo tu compañero de cómo sentarse, de qué plantearon, que hablan en términos de lo que está bien. ¿Sí? Entonces aquí lo que regula la escuela es las normas, digamos, lo que estaría bien de lo que estaría mal, lo que sería normal, como dice Pablo, de lo patológico. Allí establece una diferencia, establece diferenciaciones, pero que la escuela tradicional ha tenido la función, por lo menos en Argentina, y nosotros ya lo vimos en la historia, cuando en el siglo XIX, con Sarmiento, cuando se constituye el sistema educativo, la idea era igualar, ¿sí? Y serían como corrientes en realidad que uno se plantearía, ¿son iguales o opuestas esas dos funciones, ¿no? Por un lado, igualar, pero igualar pensando en términos del ideal, como dicen ustedes, de lo que está bien, y excluyendo estas otras conductas, formas corporales, un montón de cuestiones que quedan por fuera excluidas y prohibidas. O sea, que de alguna manera eh, moldea disciplina. Cuando Pablo dice disciplina, lo que está planteando es eh, habilita ciertas formas de movilidad, postura y conformación, hasta anatómica si se quiere, y demás, de posicionamiento de esas anatomías, esa concepción, por supuesto lo baña de sentido, lo baña de ideas, ¿sí? Que es la función de la escuela, empezar a nombrar, pero bueno, un poco el cuestionamiento es que todo lo que queda excluido, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con lo que queda excluido? Está del lado de lo que está mal. Vos decías bien esto de la tradición es lo que está bien. Bueno, esa es una forma de justificar el bien, porque, ¿qué dice Pablo? Esto es arbitrario. Decir que eh, eh, es bueno lo blanco y lo negro es malo, es una arbitrariedad, digamos, no tendría, si lo basamos en ese sentido, nos damos cuenta que lo decimos porque lo decimos, o sea, eso quiere decir la palabra arbitrario. No tendríamos una fundamentación esto real, digamos, por eso la locutora dice en algún momento, la realidad es mucho más compleja que estas arbitrariedades, ¿sí? Por eso, y es lo que siempre le hemos cuestionado en la escuela, que tiene que ver que me siente en el banco o en la silla, ¿qué va a modificar el mundo esto? Bueno, lo que pasa es que lo interesante es que, ¿en qué modifica? Vieron que esto que nos plantea ciertas incomodidades, en todos va a haber algo excluido, en algunos más que otros, por supuesto. ¿Qué exclusiones hay en la escuela que lo describen, ¿no es cierto? ¿Qué exclusiones habría en la escuela? ¿Qué es lo que queda excluido? Profe, yo creo que queda excluido, o sea, estigmatizado como normal todo lo que está referido a la sexualidad, el deseo, la emocionalidad. Es como que todas esas cosas me parece que quedan excluidas del aula, de la escuela, digamos. Claro, como a lo aparte de lo binario de lo que habla Pablo, igual, de hombre y mujer, de esas dos sexualidades, ya cuando algo sale de eso binario, ya queda como normal, queda raro, queda... Claro, entonces, ¿cuál es la dificultad en la escuela? La escuela entonces, en esta micro burbuja, de alguna manera que vamos a decir, este laboratorio social, ¿sí? Donde se constituyen las tramas sociales y los sujetos, produce estas formas, se construye estas formas de ver, pensar, relacionarnos, que luego es lo que vivimos en la complejidad de la vida cotidiana, ¿no es cierto? Que es la idea, digamos, de que la escuela... Entonces, bueno, a ver, una cuestión que tiene, digamos, una forma que tiene la escuela, esto de producir por un lado, que tiene que ver con lo nuevo, y otro que ya lo vamos a ver con las teorías que vamos a trabajar, que ya lo hemos visto, se recuerdan que lo veíamos con Silvina Gritz cuando habla de la educación, ¿no? En la escuela, esto de la escuela es reproductora de prácticas, pero también es productora. Tiene partes de cambio y otras de repetición, si se quiere. ¿Qué dice Pablo? ¿Cuál sería esto de interesante? Porque, a ver, ¿cuál es el problema de esto? Que genera qué cosas en la sociedad, esto que estamos hablando de que excluye, lo excluyente, lo que queda fuera. Yo creo que va por el lado del aceptar la identidad que los alumnos asumen, porque muchas veces, como explicaba una profesora, llega un alumno, un compañero nuestro,
demostrando lo que él siente, lo que él piensa, aceptando su identidad y el grupo en sí lo acepta. Después Bueno, está lo voy a quien no lo plantear, quiere aceptar. Facu, lo planteo al revés entonces. ¿Qué pasa si nosotros no permitimos que eso aparezca? ¿Qué dice la psicóloga, por ejemplo? ¿Qué se plantea de cuando nosotros excluimos o reprimimos todas estas cuestiones? ¿Qué generan las personas? Habla de cómo genera pudor el hablarlo también. Está bien, pero suponte que nosotros te marcáramos y no dejáramos que vos expreses ciertas cosas. ¿Cómo te sentirías vos? Excluido, Rechazado, ¿no? rechazado. Rechazado, triste, Triste. angustiado, ¿sí? Con mucha Excluido. tristeza. ¿Cómo? La última Excluido. excluido, bien. Esa exclusión genera mucho dolor. Y el dolor, bueno, más allá de este dolor que generan los sujetos, también genera diferencias digamos, desigualdad de las posibilidades. Una cosa son las diferencias, que seamos diferentes, por eso Pablo dice, habría que pensar en estas diferencias positivizantes, digamos, en términos positivos, que suerte que somos diferentes, pero otra cosa es cuando esa diferencia pasa a una desigualdad. ¿Qué quiere decir esto? Que vos, porque alguno de nosotros tenga algunas características puntuales y nos pone tristes y nos sentimos mal y señalados, ¿qué pasa? Empiezo a no querer estudiar, empiezo a perder las ganas, me siento disminuido. Entonces, eso estoy perdiendo el derecho a la educación, entre otros, ¿no? Porque, entre otras cosas, entre otros derechos también, yo estoy planteando en la Es lo que escuela. suele pasar cuando los nenes no quieren ir a la escuela y por ahí no le dicen a los papás hasta que hablan y se descubre un problema que estaba pasando, pero los nenes por ahí es difícil que larguen y digan, un nene me dice tal cosa, o me peleó, o me pegó, o se rió. Sí, un poco marcadas por los adultos, ¿no? En esta tendencia represiva, donde no hay que decir, digamos. Entonces, por eso, ¿qué dice Pablo? ¿Qué es importante? Y hablar, eso es importante. Poder discutir, poder pensar qué cosas quedan excluidas, por qué esto sí y esto no. Una de las cuestiones que me pareció interesante que dijo la psicóloga, no sé si ustedes prestaron atención, fue el tema de cuando los niños jugaban y se tocaban el cuerpo, las partes, qué sé yo, y decía, bueno, ellos justifican como que es un juego. Es que eso es un juego en realidad también. Recuerden que la sexualidad, ¿de qué manera se instaura? Como un juego. Y tiene que ver con el placer, pero ella dice, pero había uno de los nenes los cuales no les gustaba esto, ¿sí? Había un avasallamiento sobre él. Bueno, digamos, el juego termina cuando a alguien no le gusta, ¿sí? Entonces, entonces eso hay que discutir, de eso habría que hablar, ¿sí? Cuando alguien, y no, nadie puede hacer nada en ningún contexto, bueno, eso es represivo, digamos, son tendencias represivas, pero bueno, hay que ponerlo sobre el tapete y en discusión. ¿Para qué? ¿Por qué dejaríamos que ciertas cosas aparezcan? ¿Por qué creemos que hay otras que no deben estar allí presentes? Evidentemente sí, las que creemos que no deben estar presentes, es esto, a lo mejor pensar y generar acuerdos, ¿no es cierto? De qué cosas convenimos de que no queremos que ninguno le pase, sentirse mal, sentirse violentado, ¿sí? Sentirse agredido y excluido de algunas acciones. Dice, ¿qué dice Pablo que es muy interesante en la educación física? Bueno, y la otra maestra que fantástica las cosas que dice, que es donde más se ve. ¿Qué se ve en la educación física? Particularmente con esto de las diferencias, de las desigualdades, ¿sí? El cuerpo, está representando el La cuerpo. separación, digamos, entre sexos. Por un lado las mujeres, por otro lado los hombres. También rescata una parte en la cual habla él de romper con esa idea de que solo hay dos alternativas, digamos, de lo malo y lo bueno, lo lindo y lo feo, y hacer, digamos, partícipe a lo diferente, como decíamos recién, no excluirlo. Bien. Yo, con esa parte, profe, cuando habló la profe y no la Pablo, me quedé con algo que dijo la profe, que dijo que para ella que era como innecesaria la separación de sexos en la primaria.
yo creo que estoy de acuerdo en eso con la profe. Y me quedó bastante grabado. No sé si... Entonces, en mi caso yo tuve mixto, pero lo mismo siguen habiendo separaciones entre... Claro, bueno, ¿qué estaba por dice? decir igual. ¿Qué idea? Está interesante eso, bien, Joaco. ¿Qué dice Pablo sobre eso? Puede haber qué. ¿Qué pasa con lo mixto? Ah, que los mixtos comparten un mismo lugar, o sea, pero no como que potencian el desarrollo. Ah, no Ahí necesariamente, habla... trabajan conjuntamente. Sí, ¿quién habla? Yo, profe. No, quería agregar que comparto lo que dice Joaco y por eso me llamó la atención y me interesó el decir lo de los espacios coeducativos, que a diferencia del lugar mixto, la idea sería romper con esa jerarquía que se da entre esa Claro. división. Ah, porque, a ver, él denuncia de alguna manera que es jerárquico, que es una de las características muy particulares porque que algo es superior a otro. Por ejemplo, y se plantean ciertas características, ciertas adjetivaciones, ciertas propiedades, sería, por ejemplo, de los movimientos masculinos de tener mayor que fuerza, mayor resistencia. Y él dice, estas son características que físicas, dice, o sea, que hubo una complicidad con la medicina, por eso, ojo con el tema de las arbitrariedades, porque yo lo puedo fundamentar también en la medicina, ¿o no? Hubo prácticas en la educación física que se fundamentaron con la medicina y hoy se descubre que puede ser cuestionado esto, que no necesariamente es así, y que aparte no solo que no es así, sino que ha generado consecuencias negativas en la sociedad. Establecer que el hombre es más fuerte, más vigoroso y demás, por una cuestión anatómica, natural. Por eso siempre en educación, que hablemos de lo natural, tenemos que prestar atención a qué se está refiriendo con esa palabra, porque se justifican muchísimas prácticas a partir de esta naturalización. Como dice él, en realidad discutir y analizar implica desnaturalizar esto, es decir, bueno, a ver, ¿qué es lo más difícil de hacer? En nosotros mismos, como grupo clase, ¿qué estamos permitiendo? ¿Qué estamos excluyendo? ¿Estamos aceptándonos? ¿Nos estamos respetando? ¿Qué pasa con las diferencias? ¿Las positivizamos o creemos que todo lo otro, lo diferente, que un poco es lo que las tendencias él planteaba en la modernidad, el otro está construido, esta idea de otredad, como el enemigo, ¿no es cierto? El que me va a quitar, el que... Vamos con la idea de evolución de Darwin, de que la selva y sálvese quien pueda, ¿no es cierto? Cuando esos sentidos han generado realmente, destrucción del hombre hacia el hombre, ¿no es cierto? El ser humano, digamos, con el ser humano. ¿Qué actitudes se tienen y cómo se construye ese otro? Hoy quizás, por algunos avances, bueno, como dicen ustedes, ¿no? Yo también considero que por más que haya educación mixta, por más que haya muchos avances en términos educativos de estas ideas, que son, me parece, las que van a potenciar los cambios más profundos, y aún queda mucho por hacer, porque están tan arraigadas estas concepciones ideológicas, ¿sí?, y políticas, que en realidad es una cuestión política en el sentido de las concepciones que se tienen. Si yo creo que el otro es malo de por sí y que solo quiere venir y quitarme y nunca va a querer hacer algo positivo por mí, ni colaborar, ni estar conmigo, ni acompañar y demás, miren que son ideas muy diferentes, ¿sí? Entonces, y eso va a tener que ver con el fondo de cómo pienso yo que es el otro y cómo es la educación, qué significa educar, educarse, qué es la sociedad, qué función tiene. Todas esas son ideas. Estas ideas se lo llama ideológico porque son las ideas que nos llevan a actuar de una forma o de otra, a creer en ciertas cosas o en otras, ¿sí? Entonces, estar atento a cómo construimos estas ideas que después hacen que nosotros actuemos de cierta manera. Las ideas no son, cuestiones imaginarias que nos sirven. Nosotros como educadores, eso lo tenemos claro. Es importante que ustedes sepan la consecuencia que tiene pensar. Pensar está conectado con el actuar, ¿sí? Y eso ustedes los verán, a ver, podemos buscar ejemplos a lo mejor mucho más cercanos en ustedes mismos, digamos, ¿sí? O en sus amigos, por ejemplo, uno dice, bueno, claro, por ejemplo, Juanita habla mal de su amiga, pero ¿por qué? Porque ella cree que
el otro siempre pone un manto de sospecha sobre el otro, por ejemplo. Nunca cree que el otro puede ayudarla, bueno, a ver cómo construye esa otredad, esa persona en sus contextos sociales, ¿no? ¿Cuáles son esos contextos? Eso se aprende a través de la educación. La familia como institución educativa, la escuela, ¿sí? Las relaciones sociales, los clubes, todas las organizaciones que forman parte de otro tipo de prácticas, bueno, que están vinculadas y aparte pertenecen a la educación física, como es el deporte, ¿sí? Bueno, por eso la importancia de trabajar esta mirada del cuerpo. Y, digamos, hay que ver a través de ustedes como futuros profesionales qué tratamiento le van a dar al cuerpo. El cuerpo no es solamente moverse. Cuando uno se mueve está teniendo representaciones y está pensando en cuestiones. Entonces, que están vinculadas a esos movimientos, están articuladas. Entonces, bueno, ustedes solo van a trabajar tirando la pelotita y creyendo que las ideas no tienen que ver con el cuerpo, con una anatomía, digamos, fisiológica totalmente, digamos, de la medicina tradicional, que ya eso se ha roto porque se sabe que con todas las nuevas teorías que existen, que son las que ustedes están aprendiendo, que el cuerpo es una construcción, tiene una dimensión anatómica, pero tiene otras dimensiones mucho más complejas y la idea es poder trabajarlas ¿para qué? Para que las consecuencias no sean cosas que nosotros nos dificulten la vida en sociedad, nos hagan sufrir, morir, enfermar, ¿sí? Tener cada vez menos derechos, menos posibilidades, ¿sí? De vivir una vida grata, afectiva, libre, democrática, ¿sí? Donde podamos participar y no quedemos excluidos, ¿sí? Bueno, una de las exclusiones es esta binariedad que dicen ustedes y la cuestión de la sexualidad. Pero la sexualidad es mucho más amplia y tiene que ver, obviamente, con la afectividad. Desde algo que ustedes van a ver en el futuro, que va a ser en cuarto año seguramente, que son la educación sexual integral, que ya deben haber ustedes tenido algunos espacios de formación, en la secundaria no lo sé, ustedes son más jóvenes, ya la ESI ha estado trabajando hace bastantes años. La idea es que esto se articula a través de la perspectiva de género, se plantea que no solamente, digamos, tiene que ver con la sexualidad y la genitalidad, por ejemplo, que quien tiene vagina y ciertas características anatómicas es más excluido y se le considera mujer que el hombre, en estas jerarquizaciones, sino también que entran otras, a jugar otras categorías, como por ejemplo, ser pobre, blanco, negro, la raza, la etnia. Entonces no es lo mismo ser una mujer blanca que una mujer negra. Las exclusiones son mucho mayores, ¿sí? ¿Se entiende esto? Bueno, como por ejemplo los otros conceptos que nos comparte la ESI, que nos aporta para pensar, que nos interesan a nosotros en la educación física particularmente, que son las masculinidades, este pacto entre hombres donde algunos son los vigorosos dentro de un grupo, ¿no? Y otros son las masculinidades más miradas que están asociadas a la feminidad, en tanto se las excluye, en tanto es el mariquita, el gay, el puto, todas estas nominaciones que generan una diferente jerarquización. Yo no soy tan hombre como vos, una mayor o menor masculinidad, ¿sí? Todo estoy pensando en términos de qué está bien y qué está mal, ¿no? Que es donde se construyen estos ideales. Por eso, estemos atentos a qué reproducimos cada uno de nosotros en la vida cotidiana, ¿no es cierto? Porque parecen cosas que son menores, pero no lo son, ¿sí? En esto que decimos de la importancia del pensamiento, las ideas, la palabra. Obviamente que hay exageraciones y demás, pero las palabras crean las cosas, las constituyen, como los actos, ¿no? Pero van de la mano estas dos cuestiones, ¿sí? Por eso acá estamos compartiendo qué ideas nosotros, ¿sí? Por eso digo, cuando la gente se ríe, por ejemplo, respecto a, y por supuesto que estos cambios nos cuestan a todos, ustedes notarán que, por ejemplo, como docente yo no hablo con la E todo el tiempo, pero yo creo que ese avance de poder romper de alguna manera con el lenguaje es interesante porque está cuestionando, como dice Pablo, está discutiendo la binaridad. Esta cuestión binaria donde es blanco y negro, bueno o malo, normal o normal. Por suerte en este mundo actual ha empezado a complejizarse un poco algunas cosas y bueno, a ver, no es ni todo está mal ni todo está bien.
abrir esta gama de grises, donde, bueno, por supuesto que ya pensamos diferente, ¿no es cierto? Bueno, ¿tiene alguna otra cosita que, a ver, alguien ha escrito acá? Acá, a ver, Joaco, Ana, profe, ya que no se me escucha, aporto que los hombres no le quieren pasar la pelota a las mujeres, que se vean mucho las diferencias. Claro, estas son las desigualdades, digamos. Estas diferencias que generan como consecuencia, si las profundizamos, si permitimos que esto aparezca, generan desigualdad, porque hay una imposibilidad de participar, ¿sí? Dice, ¿vieron cómo lo expresa la docente? Es muy interesante, porque realmente uno pareciera que está allí viviéndolo, el sentido que le da, ¿no es cierto? A ellas nunca le pasan la pelota, ellas no pueden agarrar la pelota y pasársela a otro, ¿sí? Con eso de la potencia, esa posibilidad de expresión, ¿no? Y de participación real. Bueno, digo, ¿qué pasa cuando uno es profesor de educación física? Y esto tiene que marcarlo, no puede dejarlo pasar. Y generar estrategias para que esto no suceda, ¿sí? Para que sucedan otras cosas. Acá Joaco dice, las posibilidades de rituales corporales en el ámbito de la escuela son limitadas, la escuela solo nos enseña algunas. Claro, excluye muchísimas, ¿sí? Porque por eso, digamos, Pablo lo dice para que veamos que es arbitrario, y ojo, que la escuela da ciertos fundamentos. Vieron que uno de los fundamentos puede ser lo que dijiste vos, Faco, esto de apelar a que lo tradicional, lo viejo es bueno. Eso no sé de dónde sale, porque no necesariamente, ¿no es cierto? Las cosas viejas han sido horrorosas también. Por un lado esto. Sí. No, o sea, yo iba a decir que más allá del tema de lo tradicional, hay cosas que muchos profesores, ya sean jóvenes o más adultos, quieren aceptar o no quieren aceptar. Pasa por una concepción personal más que nada, que incluso cuando uno se lo plantea, no tienen la posibilidad ni siquiera de ponerlo en discusión, que es lo que dice Pablo, más allá de un contexto educativo general, principalmente los docentes, por un lado. Facu, lo que vos decís es que esto como que se les caen los fundamentos, como que no tienen. Cuando no les preguntas, hace agua. Y pasa que muchas veces he conocido docentes y compañeros también que repiten fundamentos que ni siquiera comparten. Entonces, muchas veces entramos en discusión de, bueno, si no sabe, no diga en todo caso. O sea, si no querer escuchar, no escuche y nada, ya no creo que sea Lo que decía sano. es súper interesante, Facu, porque tiene que ver con esto de la reproducción, esto que decíamos de esto de repetir, ¿no? Que reproduce prácticas que, bueno, pero el punto es, más allá de la reproducción, el punto es la consecuencia que tienen esas prácticas para nosotros. Y que abramos la discusión, que parece que es lo que plantea Pablo, esto nos genera que cosas buenas, malas, nos hace bien, no nos hace bien, genera exclusión. A ver, en términos de los valores que está posibilitando, por ejemplo, permite expresiones de libertad, permite, ¿y por qué queremos que haya libertad y democracia? Y porque si no, como dice él, en la medida que nosotros reprimamos, la gente sufre. Y esto no lo dice cualquiera, lo dicen las teorías psicológicas, por ejemplo, de las cuales ustedes conocen y ustedes como docentes tienen ese fundamento para, digamos, el punto es el fundamento, esto que decimos, no es arbitrario, también puede ser arbitrario, pero es una construcción a la cual nosotros le damos un sentido. Y creemos que eso permite salvar a gente de la posibilidad de que tenga mayores derechos cumplidos como sujeto, mayores posibilidades. Por ejemplo, ¿tiene las mismas posibilidades laborales un docente, una mujer joven, blanca, rubia, que un docente travesti, negro? ¿Tiene las mismas posibilidades laborales? ¿Lo van a tomar como docente? Y es más difícil, ¿no es cierto? Allí hay una cuestión. Bueno, por eso dicen que en realidad las personas diferentes y que han sido segregadas y excluidas de la sociedad tienen menos posibilidades de vida, tienen más corta vida, porque tienen un montón de sufrimientos que les hacen tener prácticas de alguna manera, entre comillas, insalubres, digo, mala alimentación, no tienen el servicio de salud que les permita mantenerse saludables, y no tienen lazos de contención social, digo, porque justamente, bueno, existe toda esta exclusión.
Entonces ven que la escuela prioriza algunas cosas y excluye otras. Bueno, eso tenemos que poder ponerlo en discusión, como dice Pablo. ¿Sí? Y que sí tiene que ver con el cuerpo, el tratamiento que le damos al cuerpo. Era muy fuerte cuando vieron que un director, eran horrorosas esas cosas que uno escuchó, no sé si se dieron cuenta de eso, cuando el director dice, bueno, los chicos tienen que aprender que esos son rituales que hay que mantener. Bueno, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Con qué sentido? La corbatita, el cosito, que tiene un sentido de pertenencia, por ejemplo. Ah, bueno, ahí podemos discutir entonces. ¿Sí? ¿Qué sentido tendría? Por ejemplo, el tema de si algo es escotado, si se muestra el cuerpo, cómo se lo muestra. ¿Ven? Bueno, ¿por qué existen esas represiones? Porque, bueno, ahí lo dijeron los autores, ¿qué se reprimía? Lo amoroso, lo afectivo, ¿sí? Todo eso trata de quedarse excluido para que no venga acá a cuestionar ninguna cosa. ¿Y por qué vendría a cuestionar? Y porque si no empieza a parecer que la mujer es objeto, por ejemplo, mucho más objeto de prácticas de sometimiento que el hombre. Bueno, esa palabra la usó una de las docentes que es interesante, esto de el sometimiento femenino, que se nota allí en el juego. Miren qué interesante esa palabra, una palabra, una connotación muy particular, y que la usa para describir una situación de actividad física, ¿o no? Es muy interesante. ¿Ah? Bien, bueno, ¿alguien quiere agregar alguna cosita más? ¿Van a presentarme la actividad? Bueno, yo les pido por favor que hagan el esfuerzo y vayan haciendo las actividades y no se atrasan. Yo les voy a tratar de dar, saben que cuentan conmigo en todas las cosas, y yo espero sugerencias de ustedes. Profe, mire, estamos con muchas cosas, puede darnos una semanita más. Bueno, a ver, yo antes que no lo hagan, necesito que ustedes me planteen propuestas y me digan qué cosas necesitan. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, escuchen una cosa. Yo necesito que ustedes decidan como grupo, todos los cursos siempre tienen WhatsApp, ¿no? Ustedes tienen. Bueno, en ese WhatsApp del curso, yo quiero que algunos de ustedes lo desean ustedes, yo no quiero decirlo ahora porque me parece que como grupo pueden, bueno, planteárselo, que designen a alguien como representante que no tenga drama en conectarse, por ahí comunicarse conmigo, para transmitirnos algunas cosas como muy urgentes, qué sé yo. Para eso tenemos obviamente que el aula virtual no corresponde, y yo trato de no usar vías informales. Si no me gusta, no la que voy a priorizar, por eso les estoy diciendo. Por eso necesito una sola persona, tener el teléfono y cualquier cosa comunicarme. Pero les pido por favor que esa persona sea súper respetuosa, que mande cuando sea una cosa de vida o muerte, de urgencia, esto, como les digo, así como una cuestión muy necesaria, que no se puede hacer por otra vía, así que, y para tener alguna comunicación un poco más rápida, ¿sí? Yo también, si supónganse me surge un inconveniente y yo lo cité a la clase y no puedo, bueno, para poder avisarles, ¿sí? Estoy enfermo, me pasa algo, o ese tipo de situaciones que son muy puntuales. Pero nada más que para eso. Las otras propuestas las espero por email, por supuesto, si ustedes me quieren decir algo. Nos quedan dos temas. Uno son, a ver, quiero un poquito que hablemos de eso y ya cerramos. Las leyes, que es en la unidad 2. Dentro de la unidad 2 nos quedará ahora hablar de las leyes, de las leyes educativas argentinas, que eso quiero ver cómo lo voy a pensar, porque las leyes son largas y tediosas y demás. Yo por lo general en la presencialidad trabajaba de otra manera, les hacía hacer un trabajo por grupo de investigación donde analizaban la ley en función, por ejemplo, del contexto. Pero bueno, lo podemos pensar a lo mejor, por eso necesito también que nos organicemos, ver cuántos son en el grupo realmente los que van a participar de esa articulación, para ver si podemos hacer algún trabajito en grupo, ¿sí? Que me parecería que está piola, no solamente por escrito, sino para que lo compartamos en las videollamadas, ¿sí? Porque a mí no me interesa que cada uno, por ejemplo, cada grupo investigue sobre una ley y listo. No, porque te quedas sin poder compartir las otras leyes. Si nosotros lo socializamos a eso después en una videollamada, los compañeros pueden escuchar y podemos entre todos hacer una clase interesante, ¿sí? ¿Les parece? O sea que lo que les dejo como inquieto es que ustedes vayan pensando si se pueden conformar de a grupos
de hasta 4 personas y que ustedes mismos se pongan de acuerdo y me manden un listado. Por email, lo arman, se conforman en grupos, vamos a intentar trabajar así. Todos, ya saben chicos que todo es intento, prueba, pero bueno, para que avancemos en estas posibilidades. ¿Les parece, les genera mucho inconveniente trabajar en grupo? ¿O ya lo han hecho? Sí, profe, ya hemos Ya lo hemos trabajado hecho. en bastantes grupos. Bárbaro, entonces genial. ¿Les parece que puede estar piola así? Digamos, yo después les reparto a los diferentes grupos las leyes y ustedes les mando bien la consigna, lo investigan, arman un análisis, ¿sí? Y lo compartimos en clase. Ese sería como el pequeño proceso respecto a la ley. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Bueno, entonces yo espero la comunicación de ustedes con el listado. Luego yo les voy a mandar a ese representante el listado donde yo les voy a asignar una ley a cada uno, capaz que sean repetidas algunas, porque obviamente no hay tantos grupos que son, seguro les va a tocar las mismas a algunos, pero bueno, la idea es que ustedes puedan analizar la ley, pero en función de qué momento histórico se produce, por qué se plantea, por qué plantea lo que plantea, por ejemplo, por qué dice que la escuela técnica es importante para el desarrollo de las funciones sociales, no sé, digo, por ejemplo, la ley 1420, ¿por qué habla de gratuidad? ¿Por qué fue necesario crear una ley que diga que la educación debía ser gratuita? Por ejemplo, en ese momento histórico. Ustedes la ley 1420 se acuerdan que la vimos, en la ley de creación del sistema educativo de Sarmiento. Está claro, esa que es la más importante de la tierra y del mundo mundial, como dicen ustedes. Bueno, muchachis y chiquillas. ¿Profe? Sí. Facu. Entonces nosotros la actividad sobre el video se la enviamos por mail, Sí, aproximadamente por favor. ¿para cuándo? Y les doy hasta la semana que viene, hasta el viernes Esta semana tienen. O bueno, hasta el martes, tiempo. Pero yo esta semana ya les voy a mandar, espero que en estos días por favor mándenme los grupos, así ya empezamos con la consigna del otro trabajo. Yo los espero hasta el martes que viene para esa entrega. Pero ya arrancamos con lo otro. Y ahí les voy a poner, y les voy a dar, sería una semana más. Ya les voy a poner una fecha ahí, ¿sí? Para el trabajo grupal, para la exposición. Okay. Profe, Sí. con respecto volviendo al tema, Alex, volviendo al tema de la forma de calificarnos, si esto siguiese de esta manera, o sea, va a tomar en cuenta, digamos, solamente estos trabajos, incluyendo un trabajo final, supongo. No sé, eso no te lo puedo contestar, Alex. Lo que voy a hacer es trabajo grupal que ustedes van a hacer, va a ser un trabajo de producción, el cual, evidentemente, yo les voy a hacer algunas devoluciones si hubiera algo que observar, y si no, estaría como, a ver, entre comillas, aprobado. No hay evaluación como tal, pero bueno, están en proceso, digamos, estaría como correcto. De alguna manera estaría bien el trabajo, para no decir lo que no se puede, o sea, estamos evaluando proceso por eso, no se podría poner una calificación, ¿estamos? Pero, digamos, estaría en carrera hacia el final, que no sabemos qué va a pasar, si nos van a permitir conservar las promociones o las regularidades, y bueno, ya se nos indicarán si va a haber otras instancias, que seguramente va a haber más allá de estas actividades, estos trabajos prácticos o instancias particulares que nosotros les damos de aprendizaje, que las podríamos llamar de esa manera, ¿sí? Claro, a eso iba, o sea, por lo que estamos viviendo de la pandemia, digamos, entonces como que todavía no hay un modelo para saber si vamos a pasar la materia, si la vamos a promocionar. No, eso no lo sabemos. De hecho, el ministro de Educación de la Nación, ustedes lo han escuchado, estén atentos a esas cosas, y le ha dicho que aún no se sabe eso. Y que es probable que no hay una acreditación que se corresponda quizás con diciembre. Sí, a lo mejor nos hacen esperar unos meses más y generar algunas otras instancias. Nosotros en la instancia presencial tenemos clase hasta noviembre. O sea, eso es lo habitual. Donde allí se generan, por ejemplo, tenemos 5 instancias evaluativas que, bueno, tienen que ver con los trabajos en este contexto, lo que estamos pudiendo hacer. Es lo que podemos, ¿sí? De los niveles y articulaciones que podemos.
y después con sus respectivos recuperatorios. ¿Por qué no se evalúa poniendo nota y excluyendo? Porque en realidad hay gente que no está pudiendo asistir porque no, o trabajo, se le ha complicado, se le ha caído la conectividad. Entonces la idea es no excluirlos desde ya, sino que tengan especial. Lo que pasa es que yo lo que les digo es que luego se van a pedir ciertas cuestiones, como por ejemplo el presentar ciertas elaboraciones para dar cuenta de algunos aprendizajes, que lo van a tener que el que no lo hizo y quiera acreditar la materia, como dice usted, como decís vos, Alex, digamos, cerrar ya la materia y a través de, qué sé yo, una nota general quizás, con todas esas, sumando todas esas evaluaciones, o con otra instancia más también, aparte de este proceso, digamos, la mirada del proceso, y una instancia especial que se tome evaluativa, eso no lo sabemos, digamos, estoy hablando de posibilidades, pero que no son reales, digamos. Bueno, las personas que no han tenido mucha participación van a tener que estudiar un montón, van a tener que realizar un montón de trabajo. Digo, por eso vayan manteniéndose al día, ¿sí? En la medida que puedan. Si saben que alguien tiene alguna dificultad, que venga a hablar conmigo. Yo he recibido un mail de ustedes y les he tratado de contestar, que por ahí me dicen, profe, no estuve participando mucho porque tuve un problema. Bueno, sigan participando, eso no hay dificultad con eso. Transmiten a los compañeros que lo importante es que si alguien no hizo ningún trabajo y quiere empezar con el de educación y pedagogía y ir haciendo, está perfecto eso, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Está claro, Claro, Alex? ¿Te quedó claro? Sí, quedó la claro, cuestión profe. es tener algo al menos, para que usted tenga al Y, menos no, claro, al una... momento. No, si Claro. los que no tuve nada, no pude decir nada. O sea, Sí, puse sí, que sí. seguramente tienen alguna dificultad que se comuniquen conmigo. Se puse en la ficha pedagógica. Claro, básicamente, en teoría, los que nos complicaríamos seríamos nosotros mismos, porque el día que Y, usted pida un final y no tenemos los trabajos, vamos a estar complicados, porque tenemos que estudiar un montón. y es muy difícil poder llegar. Es lo mismo que yo les digo, me ha pasado a estos chicos, imagínense en mi experiencia docente de tantos años, que algún estudiante venía en julio, profe, mire, yo no estuve viniendo, que por eso lo administrativo por lo administrativo a mí nunca yo les tomaba lista para más o menos saber, pero yo no tomaba eso como una verdad y una cosa totalmente de vida o muerte, no. Pero venían, profe, yo no pude venir porque tuve problemas, y recuerdo que un compañero estaba al lado mío y me dice, pero yo quiero rendir. Entonces uno de los compañeros dice, bueno, profe, ¿por qué no lo deja? Bueno, le digo yo, si querés rendir, pero ¿viste? Tenés que estudiar como 2 tomos más o menos, no sé, de 3 unidades vas a poder. Y aparte no has estado, digamos, ¿no? Que es esa apoyatura que tiene la clase para poder aprender, que sea más sencillo. Bueno, pero hacelo. Y bueno, evidentemente no se presentó y no pudo, porque es como mucho, como dicen ustedes, ¿no? Autodificultan los procesos ustedes mismos, ¿sí? O sea, por eso el esfuerzo de ir. Y si tienen necesidad de más tiempo, yo no sé cómo, me gustaría por ello tratar de ser muy, muy cuidadosa con los tiempos. Miren, si realmente no se imaginan lo preocupada que he estado por cómo seguir. El receso me lo tomé y ahora quería volver a tomar decisiones y realmente para que vean el compromiso que nosotros tenemos y la responsabilidad que sentimos con ustedes. Yo no puedo tomar decisiones a la liviana, tengo que tener mucha claridad respecto a qué voy a dar, cómo, en qué tiempos, ¿sí? Mucho más que antes, porque no los tengo cerca todas las semanas, ¿sí? Para poder regular esto, ¿sí? Por eso les pido mayor feedback. Si ustedes, por favor, díganme si necesitan tiempo, si vamos bien. Hasta ahora les pregunto, ¿han ido bien con las cosas que yo les he propuesto? ¿Sí? ¿Han tenido Sí, alguna? profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, bárbaro, bárbaro. Escuchen, bueno, estamos en contacto para definir estas cuestiones. Tienen hasta el martes para hacer este trabajito, ¿sí? Hasta el martes que viene. ¿Estamos? Y para que me lo envíen. Y bueno, y ya la semana que viene no nos vamos a ver seguramente, nos veremos la otra con videollamado, ya vamos a ver dependiendo de los tiempos que requieran para hacer el trabajo grupal. Capaz que no nos veamos de acá a 2 semanas, cosa de darles un tiempo largo para que ustedes puedan realmente trabajar. Necesito que me confirmen el responsable, así nos vamos comunicando y regulando esos tiempos, ¿sí? Que me comuniquen cómo van yendo y demás, ¿sí? O si requieren alguna cosa. Si requieren alguna explicación o algo, hacemos una clase a lo mejor de consulta, una tutoría virtual.
así de videollamada. Pero eso lo vamos a evaluar. ¿Estamos? ¿Todo bien? Bueno, entonces, Candelaria, vos sos Cande Gómez. Así les voy Sí, identificando. profe, le quiero hacer una consulta. ¿Usted pudo ver la actividad 7, creo que es la que le mandamos antes de las vacaciones? ¿La del cuadro? Sí. Sí, las vi muy por encima. Ya les voy a mandar contestaciones, respuestas individuales, ¿sí? Pero no todos Dale. me han enviado, no han sido muchos los que han enviado el trabajo, ¿eh? Puede ser que haya Bueno. varios que lo llevan todavía al cuadro. No sé. Sí, a mí me falta mandarlo. Bueno. A mí igual. Sí, por eso. ¿Cómo salieron El martes que todos? viene, porfi, porque ya seguramente ya lo tienen un poco avanzado y esta actividad del video es cortita, ¿sí? Es fácil, hemos estado trabajando ahora, así que hagan el esfuerzo para completar, así yo les puedo ir respondiendo individualmente. Los tengo todos en una carpeta mía que dice trabajo de pedagogía 7 y ahí los voy depositando y mirando, pero ya les voy a contestar. Entonces les voy a hacer las evaluaciones, las devoluciones particulares. Profe, y otra pregunta. Sí. ¿Ponemos 3 o 5 ideas al final? Eso no me quedó claro. Algunas, o sea, unas ideas generales de la escuela, eso, 2 o 3, y 2 o 3 de la educación física, las que encuentres, ¿sí? Pero que no sea Bien. una, digamos, 2 o 3 ideas serían, de cada una de las Bien, escuelas. bien. Dale, gracias. De nada, Cande. ¿Alguna dudita más? Profe, el video que usted nos envió es uno más corto, puede ser que este que vimos recién. Sí, ¿A este va a enviar el link o algo? Sí, primero que voy a subir la clase grabada, o sea que ahí lo van a poder ver de todas maneras. Y por otro lado, Bueno. ya les envío, les pongo el link en la web de Quality, ¿sí? Ahí les pongo ese link, les voy a poner link del video completo. Cuando pongan la palabra completo, ahí se van a dar cuenta que es este. ¿Sí? ¿Vamos? Profe, ahí Ludmila por el chat está preguntando si la consigna de trabajo grupal la va a subir después o cuándo. ¿Cómo dijo? Después, sí, lo del trabajo grupal yo les voy a subir las consignas, quédense tranquilos porque es otro tema y vamos a trabajar. ¿Estamos? Bueno, nos vemos chicos. Hasta luego. Chao, Hasta luego, profe. profe. Chao, profe, gracias. Nos vemos. De nada.